Pasamos este bloque a analizar administración Daniel Scioli. Es más, vamos a hablar de Daniel Scioli y sus dichos. Yo creo que si alguien pudiera compilar los dichos de Scioli y los comparara con las definiciones de Mr. Gardiner en la obra esa muy buena que se llamó Desde el Jardín, que se hizo la película que protagonizara Peter Sellers, brillante, una película hermosísima. Mr. Gardiner era un jardinero y todo lo asociaba a su jardín. Por lo tanto, le empezaron a preguntar: ¿y qué opina de la crisis del hombre en el mundo? Y él dijo: mientras la raíz es sana, siempre hay una buena primavera. Y le interpretaron: ¡qué profundo! Y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Digo, ¿por qué lo asocio? Porque jamás voy a entender, por más que me lo explique, qué hace Daniel Scioli en ese puesto y con esa imagen. Cuando dicen imagen positiva, ¿cómo se construye la imagen positiva? Porque lamentablemente, y pido perdón a toda la sociedad, aquel que lo tenga como una expectativa de un futuro para la Argentina, me produce preocupación. Se supone, cuando uno ve la proyección de un político, debe tener alguna base. Scioli nace a la política porque Menem, que era mediático de esa época, que le gustaba mucho la farándula, mostrarse con deportistas, artistas y cualquiera. Él es deportista, esto hay testimonio, él practicaba deporte y le gustaba mucho. Y consiguió enviarlo o sacarlo de ese ámbito de la motonáutica, un tipo exitoso, que inclusive ni siquiera fue exitoso por mérito propio. No es un Vilas, no es un Monzón, no es un Del Potro. Por un problema de negocios, que alguna vez alguien lo tiene que saber, la motonáutica tiene todo un negocio atrás. Y se hizo una categoría para Scioli, un problema de guita. Scioli no es campeón de nada, es campeón de una cosa inventada. Todo eso es un circo comercial y mediático, cosa que no le resta mérito a Scioli y me parece fantástico. Cuando en ese afán mediático de Menem lo trae a la política, era exclusivamente por un problema de imagen. Menemista, al lado de Menem, la sociedad compró Scioli. No era conflictivo, no me peleo con nadie, digo cosas siempre acomodadas, y así llegó a legislador, y así llegó a ser, de confianza de Menem. Sigue su carrera política y Kirchner lo concibe como un Pelele que podría acompañarlo como vicepresidente. ¿Por qué? Porque Kirchner necesitaba un 4 de copa al lado, toda vez que la concepción de la política era una autocracia y una concepción feudal, él el patrón. Por lo tanto, no podía acompañarse con alguien que pudiera hacerle sombra. Así lo consiguió a Scioli, a tal punto que en ese tiempo Cristina, digo esto para tenerlo como referencia, hay un montón de cosas más, yo no voy a hacer la biografía de Scioli, pero resulta que Scioli, siendo vicepresidente, presidente del Senado de la República Argentina, dentro de los senadores estaba la señora Cristina Fernández de Kirchner. Fue memorable, vergonzoso, cómo lo relajó en plena Cámara de Senadores. La memoria es esquiva, pero el recuerdo de cómo lo relajó como persona, no ni siquiera como legislador y como político, lo relajó como persona, ante el mutismo y la falta de respuesta de Scioli, marcaba a todas luces, cuando uno político hace el análisis,
es un pobre tipo. Ese pobre tipo, por callarse la boca, fue nominado para ser, dentro del feudo concebido con los Kirchner, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo usaron, primero lo presentaron al capital, y después lo llevaron. ¿Se entiende? Lo pongo, lo llevo, lo saco y lo destruyo cuando yo quiero. Constituido un gobernador de la provincia de Buenos Aires, empieza toda una imagen positiva. Scioli, imagen positiva. Paralelamente, hay una administración del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Desde el comienzo, Scioli marcó la cancha en la provincia de Buenos Aires y hoy se constituye en la peor administración de la historia de la provincia de Buenos Aires. Y estoy hablando, incluido los milicos, la peor administración es Scioli. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Por ejemplo, tomemos un caso. Infraestructura. Depende de un presupuesto. Ese presupuesto que conlleva obras. Esas obras dependen de la recaudación. La mayor recaudación de la historia de la provincia de Buenos Aires. Y estamos hablando de la recaudación propia de la provincia. Un día, en este programa, respondiendo a José Luis Espert, que decía, en la historia nunca hubo una recaudación respecto al valor del dinero. O sea, obviamente tenés que hacer la comparativa. En valor real, en 6 años Scioli recaudó más de 100.000 millones de dólares. Nadie le pidió rendición de cuentas. Obras son menores. No existe la obra respecto a las necesidades de la provincia de Buenos Aires. En la seguridad, solamente con ver un patrullero con las ruedas abiertas y todo chocado, le da la pauta de que ni siquiera tengo que explicarlo. Nosotros hicimos un programa, se cansaron de hacer análisis contra la seguridad. Silencio pampa. Ese silencio es la característica de los K. La línea K dice, no contestes, simplemente habla de otra cosa. Scioli sigue en la administración y aparece un caso muy sonado, tendría que hacer mucha historia, pero parece, vamos a remitirnos a esto, caso Candela, ¿se acuerdan? Todo el mundo, todo el pueblo sabía de las barbaridades que se hizo en esa investigación. Entre la justicia y la policía fue degradante. Scioli, por toda respuesta, descubierto el cadáver de Candela, va con el helicóptero de la provincia y su fotógrafo personal a ver el cadáver de Candela. Es tan monstruoso y degradante que un político se quiera sacar la foto con una nena que descubrieron el cadáver y mostrarla él al lado del cadáver. ¿Qué hacía el gobernador? Nadie se lo preguntó. ¿Qué tiene que hacer el gobernador cuando se descubre un cadáver? ¿O realmente estamos viviendo en un circo? Falta de respeto a Candela, falta de respeto a la sociedad, falta de respeto a los menores, falta de respeto a cualquiera. Nadie dijo nada. Cuando asume la reelección en la provincia de Buenos Aires, el gobierno le enchufa a Mariotto como vicepresidente. De la costilla Bianca. ¿Cuál es el objetivo de meterlo a Mariotto? Yo lo anuncié y los hechos me dieron la razón. El objetivo de Mariotto era destronarlo a Scioli y ponerlo en evidencia, que no hacía falta mucho. Era muy fácil. Mariotto tenía esa misión. Cuando los parámetros de las encuestas y demás no le daban al gobierno, pararon la moto de Mariotto y decir, bueno, ahora levanta el freno, lo tendría que haber matado en 10 días. Yo voy a contar, perdón, no lo cuento, no tengo una información extraoficial, lo que salió en los medios y yo, digamos, lo tomé en cuenta. El caso Candela, que sabíamos que estaba muy pegado Scioli, que era fácil
pegarle un bife y que quede en evidencia, Mariotto recibía en su oficina al abogado de uno de los imputados que estaba cuestionando toda la causa. Esa causa cayó, se desarmó, porque había sido armado por Scioli, a través de este abogado. Ese abogado reportaba a Mariotto en su despacho en la vicegobernación. No estoy inventando, estoy diciendo, ¿por qué lo recibió a Mariotto? Porque era la llave para dejarlo en evidencia a Scioli. ¿Qué era Scioli? ¿Qué pasó? Silencio. Mariotto junto a Berbisky hacen una investigación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Yo leí el informe, se hizo público, yo no sé si lo leyeron todo, pero se me ponía la piel de gallina. Las cosas que se vivían dentro de la cárcel. No estoy hablando de un informe periodístico de la nata, estoy hablando del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Como prestar armas para ir a matar a uno, o salir los presos para robar. Todo probado por el vicegobernador. Muertes inexplicables. Es un desmadre, pero patético. Yo leí el informe que se hizo público, es decir, no es que yo leí un informe secreto. ¿Qué pasó? Nada. En una oportunidad, hombre que no es de mi filiación política, al contrario, creo que es nefasto para la República Argentina, se llama Horacio Berbisky. Pero como no se obliga, yo leo a Berbisky y me encuentro en página 12 una nota informe de Berbisky sobre la ley de tierras en la provincia de Buenos Aires. Yo, que soy hijo de un inmigrante que se compró un lote y de chiquito íbamos al lote a tomar mate con los vecinos que habían comprado el lote con la libreta y que le dieron un crédito en el banco hipotecario y cada uno se ayudaba y cada uno peleaba por su casita. En esas urbanizaciones que se iban armando en el conurbano bonaerense. Cuando leo el informe de Berbisky de la ley de tierra que rige hoy en beneficio y los negocios de los country de la provincia de Buenos Aires, se me cayeron las medias. Todo es negocio. No hay una parcela, no hay un campo que se pueda lotear para un trabajador o alguien que quiera iniciar una nueva urbanización, porque están todos bloqueados ante negocio de los country con los políticos de cada municipio, los dueños de los terrenos y los inversores. De espaldas al pueblo se hizo esa ley. Esa ley fue votada. Quiero saber los nombres. Quiero saber los nombres de aquellos que votaron por esa democracia de inclusión, esa democracia de pensar en el trabajador, de tirarle un hueso, tirarle una mano al trabajador para que se pueda desarrollar. Base de la doctrina peronista. Quiero saber quién votó. Ese informe de Berbisky, que estaba con pelos y señales, silencio. Nunca más se supo. Empieza la campaña política y yo, de los datos que sé, un desastre en la educación en la provincia de Buenos Aires. Pero desastre, mal, desastre, como dicen los chicos, mal. Cuando un maestro no puede tener la libertad frente a un alumnado de acuerdo a su origen, a su condición y a lo que sea, de elegir cómo le enseña, y le bajan un módulo que no se puede mover de eso, es lo más degradante para un docente. Le están coartando su propia vocación para lo que se formó. Esa es la realidad de la educación en la provincia de Buenos Aires. Un maestro que tiene que promocionar a un alumno que no dio los parámetros de ese año de enseñanza, porque así se lo mandan. Y el maestro, por si no lo saben, no hace repetir porque quiere, porque está ayudando al alumno. Si no llega a los parámetros, es preferible que vuelva a cursar para tener las bases
para ir con las etapas subsiguientes. Se lo digo de otra manera. Yo promociono a un alumno, no entendí un año, viene otra exigencia. Obviamente que no lo va a entender, lo vuelven a promocionar. Llega un momento que ese alumno no entiende un pito. Y viene el dicho diario, el dicho, digamos, popular. No le da la cabeza, no puede estudiar. Y el maestro tenía las herramientas, porque esa es la vocación, para eso se prepararon. Ni la dictadura militar fue tan nefasta para el desarrollo de la profesión de maestro. Esa es la educación de Scioli. En un programa de ANATA muestra una escuela que funciona en el Gran Buenos Aires, un contenedor y un baño químico. No pasó más nada. Pero no es una muestra de la degradación de la educación. Sin más lejos, hace 2 días acá en Mar del Plata cerraron las clases en un jardín porque los baños no funcionaban. La cooperadora pone el dinero, no el consejo escolar, no educación, ni soñando. La cooperadora junta el dinero. Cuando está pasando los arreglos que estaban haciendo y las condiciones que estaban, un jardín de infantes, es penal. Yo no soy abogado, hay que meterlos presos. No pueden hacer eso. No tienen la menor inquietud, no tienen sensibilidad, no tienen nada. Scioli en la provincia de Buenos Aires. El año pasado hubo 10 días de paro que conduce SUTEBA. Esos 10 días de paro, una de las cosas que decían, y con razón, miren la legalidad del paro, el valor del paro y la verdad que esconde los reclamos, que tuvieron una adhesión más del 95% de los maestros, inédita, 10 días parado. Silencio pampa. ¿Cómo se levanta el paro? Tuvimos acá un programa con Ana María Arcángel, una educadora de Cámara de Plata, que decía, no están dadas las condiciones para levantar el paro. Se levantó el paro con tantas exigencias por una promesa de que vamos a ver si lo hacemos. Y cuando uno se encuentra con eso, perdón, el 96% de los maestros adherimos a esto porque es justo y vamos a seguir peleando, y de repente el SUTEBA dice, no, pero me dijeron que mañana van a ver por qué, y levantaron el paro. Ante la sorpresa de los docentes de la provincia de Buenos Aires, cerca de la selección aparece Baradel en una lista. ¿Quieren que siga hablando? Me da vergüenza ajena. Administración Scioli. Cuando habla uno que es enfermero del hospital y llevan en el bolsillo las gasas porque no hay para darle a los pacientes, por vocación, tienen que recibir un vuelto en una farmacia y bueno, cambio, no, dame gasas, y se en el bolsillo porque en el hospital no hay gasa. Internan a una persona y le tiene que pedir las cosas esenciales porque no las tiene el hospital. Salud, nadie dice nada. Los inundados de La Plata, que si son 52, 400, 100 muertes, vida, las urbanizaciones llevan consigo una planificación de desagües. Eso está dicho por la universidad. No tenía planificación, las obras se tenían que hacer. Pero ¿qué pasa? Lo que está enterrado en Hogar Pavoto. Scioli, provincia de Buenos Aires, mata gente, de eso no se habla. Y cuando uno ve en plena campaña, ahora te quiero ver, se pone la camiseta del kirchnerismo y la oposición, silencio, rana. Hablan de toda, pero menos administración Scioli, la más desastrosa de la provincia de Buenos Aires en su historia. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el negocio político? Ni la oposición, nadie me lo puede explicar. Nadie puede defender esa administración, porque digo, el delegado de SUTEBA
acompañó el análisis y él me dio más elementos del desastre de la educación en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, levantaron un paro que convocaron a la gente que adhirió en forma casi total por la justicia de lo que se reclamaba, y lo levantan por una banca. Degradación de la política, degradación de la representatividad en la República Argentina, con estos personajes como Scioli, que nadie me sabe explicar de dónde saca la imagen positiva. O somos una sociedad tan en las nubes que no sabemos ni leer lo que nos pasa.